Identidades trigonométricas. Identidades trigonométricas. Fórmulas básicas. Las identidades trigonométricas se basan en el círculo y en el diagrama cartesiano y en los triángulos rectángulos. Recordemos que son los que tienen 90 grados. Si nosotros partimos del centro del círculo a cualquier punto de nuestra circunferencia, eso es un radio. Aquí tenemos un radio. En este caso vamos a determinarla como nuestra hipotenusa. Aquí hacemos esta proyección de esta recta, que ya no la vamos a llamar en aritmética y en álgebra. Nosotros hablamos de eje X. En términos trigonométricos vamos a hablar de coseno. Aquí hablamos de Y, aquí hablamos de seno. Aquí, bueno, hicimos la proyección de una parte de nuestro radio que no lo determinamos como 1, que es nuestra hipotenusa. Este radio va a ser una hipotenusa y matemáticamente, por notación matemática, se le da el valor de 1, la unidad. Este es el cateto o lado opuesto a este ángulo, por eso se llama seno. Aquí este es el cateto adyacente a este ángulo, por eso se va a llamar cateto o lado adyacente al ángulo, coseno. Bueno, aquí ya dijimos seno, que es el cateto opuesto al ángulo, coseno, que es el cateto adyacente al ángulo. Dense en cuenta que hay estoy señalando estos 4 puntos que son muy importantes. Esta parejita nos indica X y Y, pero aquí ya no hablamos de X y Y, sino coseno y seno. Así, este ángulo es de 0 grados, entonces coseno de 0 es 1 y seno de 0 es 0. Aquí en este punto dense en cuenta que es Y, entonces si nos dicen cuál es el coseno de Y, pues acá no tiene X, sino está 0, pero este valor es 1, el seno, perdón, aquí de 90 grados es 1, o esto es lo mismo que pi medios. Este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. En el primer cuadrante, X y Y, o coseno y seno, son positivos. En el segundo cuadrante, X es negativo, o coseno es negativo, y Y es positivo. En el tercer cuadrante, tanto X como Y son negativos, y en el cuarto cuadrante, que es este, 1, 2, 3, 4, X es positivo o coseno es positivo y Y o seno es negativo. Aquí, por ejemplo, en esta parejita, X y Y o coseno y seno, decimos que el coseno de 180 grados es menos 1, o esto es lo mismo que pi, y el seno de 180 grados es 0. Es importante, mira, aquí les decía del ángulo, le damos un nombre al ángulo, por eso decimos cateto opuesto a este ángulo es seno, y el cateto adyacente a este ángulo es coseno, y la hipotenusa 1. Es importante que no confundamos las identidades trigonométricas con las funciones trigonométricas. Dense en cuenta que en las identidades trigonométricas a nosotros nos dan el ángulo y nosotros damos el valor. En las funciones trigonométricas nos dan el número, o sea, el valor, y nosotros vamos a hallar el ángulo. Cuando hablamos de funciones trigonométricas es cuando hablamos, por ejemplo, recíprocas o inversas son, por ejemplo, coseno, su recíproco es arco coseno. Seno, su recíproco es arco seno. Eso lo veremos más adelante. Por ahora vamos a hablar de las identidades trigonométricas. Recuerden, es diferente a funciones trigonométricas. Básicamente las identidades trigonométricas son 9. Las dividimos en recíprocas e inversas, que son 6. Y las otras 3, que son las identidades pitagóricas o fundamentales. Por términos educativos, mnemotécnicos o motivos pedagógicos, los maestros usualmente colocamos las 6, donde la primera y la sexta son recíprocas. O sea, seno de B es recíproco de coseno de B. ¿Qué es recíproco? Para que esta expresión no me cambie, yo la divido por 1. Seno dividido en 1 nos vuelve a dar seno. ¿Qué es recíproco? Pues que cambiamos el numerador por el denominador. Entonces el recíproco de seno de B es 1. Aquí es seno de B sobre 1.
el recíproco es 1 sobre seno de b. El recíproco de coseno de b sobre 1 es 1 sobre coseno de b. Las siguientes parejitas son coseno y secante. Entonces, los maestros las organizamos de esta manera: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, para que de esa manera las podamos aprender mnemotécnicamente, memorizar, retener. Entonces, lo recíproco de coseno de b, lo recíproco de secante de b sobre 1, entonces sería 1 sobre secante de b, coseno de b es 1 sobre coseno de b para secante de b. Y las otras son tangente y cotangente, que es, pues lo contrario, lo recíproco de tangente de b sobre 1 es 1 sobre cotangente de b. Y lo recíproco de cotangente de b de tangente de sobre 1 es 1 sobre tangente de b. Ya en función de seno y coseno, tangente también es seno sobre coseno. Se define de esa manera. O cateto opuesto del ángulo sobre el cateto adyacente, que fue el que nombramos anteriormente. Y para cotangente es lo recíproco de esta, o sea, coseno sobre seno. 1 sobre cotangente, 1 sobre tangente. Y tenemos nuestras 6 identidades trigonométricas recíprocas e inversas. Ahora vamos a ver nuestras 3 identidades, que son las identidades trigonométricas pitagóricas o fundamentales. Es fundamental porque a partir de ella vamos a derivar otras 3. Entonces tenemos, es pitagórica porque pues aquí utilizamos el teorema de Pitágoras, que dice que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, en este caso y, que ya no es y sino seno al cuadrado, más el cateto adyacente al cuadrado o x al cuadrado. Entonces la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, que es 1, y 1 al cuadrado es 1. Para recordar esto de una manera sencilla, entonces nuestra octava identidad la derivamos de dividir cada una de estas expresiones por seno cuadrado de b. Entonces sabemos que seno sobre seno cuadrado de b lo podemos cancelar diciendo que es 1. Y coseno sobre seno es cotangente, pero como estamos hablando en términos cuadrados, por eso lo expresamos aquí como cotangente cuadrado de b. Y 1 sobre seno, que dijimos que es cosecante, y como pues ya lo dijimos es al cuadrado, entonces cosecante cuadrado de b. Nuestra novena identidad ya no la vamos a dividir por seno, sino la vamos a dividir cada una de esas expresiones por coseno cuadrado de b. Entonces, dense en cuenta que todo es a partir de la primera identidad trigonométrica. Seno sobre coseno es ¿qué? Seno sobre coseno es tangente de b. Entonces tenemos nuestra novena identidad, que es tangente cuadrado de b. Seno sobre coseno es tangente cuadrado de b. Coseno sobre coseno es 1. Y esto es igual a 1 sobre coseno. Aquí perdonen el igual que quedó un poquito corrido, debería estar aquí al frente. Bueno, el 1 sobre coseno es secante de b, que en este caso será secante cuadrado de b. Estas identidades las vamos a utilizar para hacer demostraciones, o por eso se llaman demostrar que algo sea igual a algo. Entonces, les dejo de tarea que hagan resolver esta identidad, demostrar que esta que está al lado izquierdo del igual sea igual a esto. Nos vamos por la parte más compleja, es decir, de lo mayor, de lo más grande a lo más pequeño. Creo que se llama eso el método deductivo, ¿no? Bueno, acá es cosecante de b por cosecante de b igual a cotangente de b. Inténtenlo hacer utilizando las identidades recíprocas o identidades pitagóricas, y bueno, en la próxima clase vamos a ir haciendo ejercicios de esto.